Johnny Pujols, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, uno de los jóvenes brillantes de ese partido. Bienvenido, ¿cómo estás? Hola María, buenos días. Mi hermano Jorge, qué bueno estar aquí de nuevo con ustedes. Así es. Bienvenido, hermano. Yo quiero saber cómo te sientes después de estos resultados que quizás ni el propio gobierno se esperaba. Bueno, en cierta medida uno siente indignación. Lo que yo te puedo decir es que no siento tristeza, más bien preocupación por el rumbo que lleva nuestro país, nuestra democracia. En este proceso electoral se vieron cosas que nosotros no esperábamos ver, que entendíamos que ya habían sido superadas, en una magnitud que implica que no fueron casos aislados, que fue una decisión desde el poder generalizada y que se estableció alrededor de cada recinto electoral para amañar, para torcer la voluntad popular. Johnny, a menos de que la cantidad de alcaldes fuera masiva, en el conteo final 120. El PRM termina con 50,8, o sea, poco más del 50%, lo que quiere decir que prácticamente pinta un escenario de segunda vuelta. 56. 50,8 es lo que lleva como partido. Como partido. Ah, como partido, ok. Sí, bueno, pues prácticamente podría haber un escenario de segunda vuelta. 26 y 13. El otro punto es que Abel, o el PLD, y con su candidato Abel Martínez, se consolidan en el segundo lugar como la primera fuerza de la oposición. Entonces, a ese escenario, ¿qué lectura tú le das en este momento? Bueno, los números están ahí. Al margen de que no hay razones para celebrar, ningún partido debería celebrar, el gobierno no puede celebrar con esos resultados, porque... Pero ese 50% es la mayoría de la minoría. Eso es lo que le digo, porque viene significando como un 20% o menos de el... O sea, como partido obtuvo, de todos los que votan. Como partido obtuvo 1.8 millones de votos, en total 2 millones, poquito más de 2 millones de votos, sobre 8 millones de electores que están habilitados para las elecciones próximas. Un 25% del electorado fue la que apoyó al PRM en promedio, ¿verdad? A nivel nacional. Un 25% del electorado, que son datos parecidos a lo que obtuvo Luis Abinader en el año 2020. Un 25% del electorado fue el que lo eligió, porque recordemos también que la abstención fue significativa por el COVID. Son muy parecidas. Sí, para las elecciones presidenciales. Entonces, se trata de autoridades que de entrada van a gozar de poca legitimidad popular. Son legalmente elegidas, pero muy poca legitimidad popular porque la gente no participó en ese proceso. Como tú dices, Jorge, bueno, el PLD se consolida como la segunda fuerza. Ya lo que nos corresponde es hablarle sobre todo al 70% de los dominicanos que en las grandes ciudades no fue a las urnas. Porque esa gente hay que conversar con ellos y ver las razones que impidieron que ellos participaran. Si el pueblo dominicano hubiera participado masivamente en ese proceso, pues los resultados habrían sido totalmente distintos, porque nosotros tenemos mediciones que así lo demuestran. Igualmente, yo creo que es el momento que nuestro partido, y de hecho todas las fuerzas aliadas, pues nos paremos de frente a la Junta Central Electoral y exijamos garantías para el proceso que viene, porque viene un proceso en mayo, y estas situaciones no se pueden volver a repetir. Desde las 7 de la mañana del día 18, del domingo 18, hasta las 6 de la tarde, aquí desaparecieron las leyes, desaparecieron reglas, desaparecieron las instituciones, y la única norma fue la voluntad de Luis Abinader, que se estableció desde las 7 hasta las 6 de la tarde. Y lo digo así porque es lo único que explica que todo el funcionariado público se trasladara y se estableciera con comandos alrededor de los recintos electorales, con carpa, con mesa, con silla, con recursos, para torcer la voluntad popular. Usted hace un cálculo rápido y dice, ¿cuánto debe costar una carpa de esta? Con todo lo que había ahí, con nevera, con todo lo que ellos pusieron. Pongamos 100.000 pesos sin contar los recursos que tenían en la mano. En cada colegio electoral afuera había una oficina de logística. En cada recinto electoral, al margen de que están violando la ley. Santísimo. Claro. Son 4.000, más de 4.000. En el que menos había por lo menos un escritorio y una silla. Pero habían oficinas también alrededor, en los edificios también, cerca. Más de 4.000 recintos. Si usted pone que cada cosa de esa costó 100.000 pesos, estamos hablando de 400.000 millones de pesos nada más en eso. Pero le funcionó.
400 millones de pesos. Entonces, eso es una barbaridad. ¿Y de dónde salen esos recursos? ¿De dónde salen? Yo creo que es el momento de que nosotros, además de eso, los partidos de oposición ni siquiera hicieron gafete porque la Junta había dicho que estaban prohibidos. Sí, Jorge... Fue el mínimo, los gafetes lo tenían los delegados solamente adentro. Jorge decía que no vio... No habían gafetes, no habían activistas prácticamente de los partidos de oposición. Si lo hizo aisladamente algún candidato, pero los partidos no hicieron eso porque la Junta había dicho que estaba prohibido. Entonces, las leyes y las normas son para que todos las cumplamos. Y la Junta tiene que garantizar que se va a actuar con equidad y con justicia en el próximo proceso electoral. Tiene que darnos garantías. Y uno piensa tal vez que Luis Abinader está feliz porque obtuvo 120 alcaldías. No, ellos no están contentos. Ellos la querían las 158. Pero ellos decían que iban a sacar un 70 y sacaron un 75. No, un 75% de la posición, un 50% de los votos. Sí, de las posiciones. Sí, porque también ese otro, han querido establecer el relato de que ellos sacaron un 75%, eso no es verdad. Claro. Eso no es verdad. Aquí las alcaldías se ganan con un voto y más en un escenario de 3 partidos. Cuando usted tiene muchos recursos y cuando usted pone a disposición, pero mira lo que está pasando en Dajabón. La de Dajabón, eso le iba a decir. El PLD ganó la alcaldía. Se contaron, Jorge, que tiene mucha experiencia electoral, y tu esposo que está participando en un proceso ahora, se van a dar cuenta que cuando hay una tendencia, o sea, cuando un candidato está arriba, y sobre todo si es de oposición, usted cuenta los votos nulos, los votos observados, y favorecen normalmente a ese candidato, porque el que tiene poder tiene más capacidad para observar votos, porque normalmente construye mayoría alrededor de los colegios y de las mesas electorales. Entonces nosotros decíamos, bueno, ya ganó por un voto, cuando cuenten los observados va a subir. En efecto, cuando se contaron los observados ya tenía 3 votos más. Ah, no, pero no fue suficiente, agarraron los votos, hicieron una maniobra, en combinación con el presidente de ese colegio, de la Junta Municipal de Dajabón, de la Junta Electoral Municipal de Dajabón, para tratar de declarar ganador pero después se lo trajeron a la capital y de todos modos... Nosotros esperamos que la Junta intervenga y haga prevalecer la voluntad popular, que eligió a Fiordalisa Pichardo. ¿Ustedes van a someter algún recurso? Porque ya la Junta supuestamente lo dio como ganador, porque los votos los trajeron a Santo Domingo. La Junta tiene que recordar que viene otro proceso. Tiene que dar muestra de imparcialidad, porque todos nosotros hemos depositado un voto de confianza y toda la ciudadanía en esta Junta Central Electoral, pero esperamos que ellos se comporten a la altura de las circunstancias. Y válido también para la Policía Militar Electoral, que en muchas ocasiones actuó sin coordinación, para decirlo de la manera más sana posible. En algunos centros nosotros vimos denuncias de comunicadores que no pudieron entrar a un colegio electoral, por ejemplo, porque andaban en pantalones cortos, pero en otros lugares eso no era ningún problema y lo dejaban pasar. Entonces nosotros quisiéramos como que las normas sean iguales para todos y que funcionen igualmente en todos los lugares. Porque si no, ya uno no sabe para qué se presta eso. Gente que no apareció en el padrón. Señor, eso no sucedía desde la época de Balaguer. Una señora que denunció que estaba fallecida, viva, con la cédula en la mano. Esas eran cosas que aquí no se veían hace muchos años. Entonces hay un deterioro realmente de la calidad de nuestra democracia. La democracia en un sistema como el nuestro, la democracia representativa, ¿verdad?, se sustenta sobre todo en la libre elección, en el voto. Pero eso tiene que estar garantizado por las instituciones que les toca ser responsable de ese proceso. En este caso la Junta Central Electoral. Si no, no hay un voto libre. Si usted tiene el Estado entero alrededor de cada recinto electoral, el ciudadano no va libremente a ejercer su voto, porque desde que llega al recinto está siendo atosigado por gente que se le acerca para inducir su voto o para impedir su voto. Porque cuando usted compra una cédula, el daño no es... Una cosa es lo que ha ocurrido siempre en República Dominicana, que es el clientelismo, que es totalmente nocivo, dañino para la actividad política. Yo estoy en contra de eso, Jorge también, tú también, porque sabemos que eso al final va en contra incluso de nosotros, que no trabajamos en política con recursos. El clientelismo es una realidad en toda Latinoamérica. Pero una cosa es eso, que usted da recursos para garantizar que la gente lo apoye, y otra cosa es que usted dé recursos para que la gente no vote,
Eso es totalmente perverso. Iván, el senador Iván Lorenzo, que ustedes saben que es un poco tremendista, nuestro querido amigo, él dijo que se compraron 600.000 cédulas. Sí. Eso, en caso de que se hayan comprado una cantidad importante, eso cambia el resultado de una selección. Pero venga, Camille, un colegio electoral que tiene, y sobre todo cuando hay una abstención tan alta, un colegio electoral tiene que 600 electores promedio, bueno, sobre todo en las ciudades. No puede tener más de 700, tengo entendido. Entonces tiene 600 electores. Con una abstención del 70%, votan 180. O si hay 3 partidos, con 10 votos usted voltea una mesa. Con 10 cédulas que se compren en una mesa, usted voltea el resultado. Y lo voltea drásticamente, con 10 cédulas. Pero se gana hasta con un voto. Claro. No, con 10 cédulas. Entonces, Johnny, la Junta no se ha pronunciado. Perdón, 10 cédulas, 18 cédulas, en un centro donde votan 180 gente, el 10%. El 10%, sí. La Junta no se ha pronunciado al respecto de esta denuncia y ha hecho como que nada ha pasado, como que todo fue un éxito, que las elecciones también. Entonces, ¿cuál es el paso que los partidos políticos van a dar? El bloque opositor, ¿qué piensa hacer? Porque hay un audio por ahí donde 2 o 3 días antes de las elecciones, un asistente de un ministro importante del país decía exactamente lo que pasó, qué iba a pasar. Que tenemos la Junta, que tenemos los policías, que tenemos dinero, que tenemos todo. Yo pensaba que, Jorge, perdón, yo pensaba que eso era mentira. Yo decía, no, que no puede ser tan bárbaro que mande eso por un audio y que se comporten así, de verdad. Fue un mandato. Pero yo fue decía, verdad. Lo que podamos comprar, dígamelo. Para nosotros comprarlo, tírenlo para arriba, decía. Que nosotros lo compramos. Y porque el poder se arrebata. El poder, si no gana, arrebata. O sea, si donde no ganemos un sitio, vamos a quitársela. Y eso es lo que está pasando en Dajabón y lo que ha pasado en muchos municipios. No, en Santo Domingo Este, que todo el mundo sabe, Luis Alberto le llevaba 20 puntos a Diostacio. Claro. Y con los errores que cometió Diostacio, además. No, y también y con la división interna que tenía el PRM, no hay razones para replicar eso. Yo me quedé pasmada con lo de Santo Domingo Norte también, porque, Dios mío. Igualmente. Ustedes ayer tuvieron una reunión de su comité político. El secretario general Charlie Mariotti dijo, sin desmayo, hasta mayo, Abel presidente. ¿Qué significa eso? Bueno, que todo el partido se está organizando. ¿Y cómo van ustedes a aumentar a esa tropa que hoy se encuentra un tanto decaída luego de las elecciones? De los resultados? La mayoría de la gente que no fue a votar no... el presidente dijo que el PRM fue a votar, que le preguntaran a ustedes la oposición. Sí. Yo escuché al ministro Paliza, al amigo Paliza, referirse a la oposición diciendo el pobre desempeño de la oposición. Pero realmente cuando hay abstención, a quien usted tiene que mirar es al gobierno, porque tiene más capacidad de movilizar. Lo que hay que preguntarnos es por qué el gobierno, que el presidente Luis Abinader, que habla de gozar de una popularidad extraordinaria y no tuvo la capacidad de mover a la gente al voto. Claro, la oposición también tiene una parte de esa responsabilidad. Yo lo que creo es que de cara al proceso de mayo, la oposición en su conjunto duplica sus votos, pero yo no veo esa misma posibilidad en el presidente Luis Abinader, y lo que sucede es que iba a votar el 70% de la gente. Pero hay una percepción a partir de ahora de que ya el presidente ganó. ¿Cómo ustedes van percepciones se han intentado construir desde el principio, y la realidad, cuando la gente abre la nevera, no se puede contar desde la televisión. Pero eso no fue lo que sucedió. ¿Sabe por qué? La gente se olvidó que está pasando hambre y votó por Abinader y su gente. También la gente no se moviliza igual por las elecciones municipales que por las presidenciales, porque este es un país presidencialista. ¿Y ustedes no decían que febrero marca mayo? No, nosotros nunca hemos dicho eso, nosotros lo decíamos en el 2020. Pero yo les voy a decir algo, en el 2002 el PRM arrasó con todas las posiciones, no solamente a la alcaldía, a las congresionales también. Y en el 2004 perdieron las elecciones, sí. El PRD en ese momento, y en el 2004 perdieron las elecciones. Nosotros teníamos el país entero en el 2016, y en el 2020 mira la situación en la que salimos, ¿verdad?, del poder. O sea que cuando se trata de ciencias sociales no se puede hablar de cosas exactas. Lo que yo sí te puedo decir es que se ha intentado construir una percepción de triunfo alrededor de Luis Abinader, sí, desde hace años,
y Abinader no marca 40%. Y si él no llega a 50, no gana en primera vuelta, y ya, eso es así. No se trató de decir que el PLD tenía un 9%. Yo llegué a ver encuestas que nos dieron, encuestas prestigiosas de República Dominicana, que nos dieron un 9%. Pero tú sabes que no está para hablando... las municipales también. También para las municipales. También para las municipales. Porque se está hablando de la parte presidencial. No, el año pasado yo vi una encuesta que decía, para las elecciones municipales nos ponían lejos. Y la realidad se impuso ayer, en términos de la capacidad electoral que tiene el PLD. Tenemos un desafío que es multiplicar la cantidad de electores, pero el desafío de toda la oposición. Y yo creo que eso es algo lograble, porque la mayoría de dominicanos que no participaron en este proceso sí están llamados a participar en el proceso presidencial. Yo te voy a insistir con una pregunta, Johnny. Los partidos políticos tienen una responsabilidad. Y he visto que la Junta se ha hecho de la vista gorda. ¿Cuál es el paso que van a dar el bloque opositor? Y por otro lado, el clientelismo también está en los partidos de oposición. Entonces, hay una reflexión que se va a hacer desde los partidos de la oposición para reorientar esa participación clientelar de algunos candidatos que también están dentro de la oposición. ¿Cómo se va? Claro, el clientelismo va más en el Estado porque el Estado tiene más los recursos del gobierno. Claro. Y este es un gobierno que ha demostrado que lo utiliza a mansalva. Pero también hay dentro de la oposición grupos que están fomentando la clientela. Entonces, esto que daña al país y que prácticamente es difícil controlar en el país, pero que se le puede poner un alto, por lo menos desde la oposición, de que vamos a someter a la Junta todos estos expedientes de gente que sabemos ya que hicieron esto, el otro. Hay que llevar pruebas. Exacto. Sí. Yo lo que creo es que voy a dividir la pregunta en varios pedacitos, porque no es superficial, es una pregunta profunda. Y la respuesta también puede... Lo primero es que, de cara a lo que ha sucedido, entiendo que toda la oposición en su conjunto tiene que hacer las denuncias. El PLD ha comenzado, hay unos protocolos que se han establecido para eso. Nosotros hemos apelado primero a la misión de observadores de la OEA y se le han hecho llegar las evidencias. Ellos hicieron unos pronunciamientos. Yo creo que fueron adecuados los pronunciamientos. Nosotros esperamos que fueran un poco más contundentes en el sentido de la desigualdad, de la inequidad que había alrededor de los centros electorales en términos de presencia y de recursos del gobierno y de los partidos de oposición. Pero igual el pronunciamiento es importante y siente un precedente que yo creo que la Junta tiene que tomar en consideración mirando que hay un proceso en mayo, o sea, en unos meses. Por otro lado, yo creo que también es una responsabilidad de toda la ciudadanía y velar por el escrutinio, porque se respeten los resultados alrededor de un colegio electoral. Uno conoce muchos amigos que le contaron cosas que sucedieron alrededor de los recintos, de los colegios, que tienen evidencias que lo grabaron. Yo creo que es el momento de que la sociedad dominicana defienda su democracia y denuncie las cosas que suceden. Y sobre todo hay que hacer aquí un llamado a los 80.000 ciudadanos dominicanos que son los responsables de cuidar nuestra democracia en los colegios electorales: presidente, el vicepresidente, el secretario y los dos vocales. Esas 5 personas son la garantía de nuestra democracia. Cuando ellos permiten que 1 o 2 o 3, porque tienen el poder o porque el PRM ha hecho un trabajo de ingeniería electoral finísimo, colocando parte de su militancia en los colegios, pues compren el resto de la mesa electoral, incluyendo los delegados, ellos están poniendo del lado más oscuro de nuestra historia. O sea, en unos años, cuando se pase balance a esta era, se va a saber lo que sucedió aquí y se va a hablar de autoritarismo, de un gobierno que pretendió erigirse como totalitario, porque Luis Abinader ese comportamiento no lo tiene desde ahora. Cuando Luis Abinader quiso un partido, lo hizo, lo compró. Cuando el presidente Luis Abinader participó en sus primeras elecciones en el año 2016, Danilo Medina ganó con un 60% y al día de hoy él nunca ha reconocido ese triunfo. Pero en el año 2020 se suspendieron las elecciones municipales por un problema que tuvieron las máquinas. ¿Pero dónde había máquinas? En 18 municipios.
y donde se suspendieron en 140 municipios donde fue manual. Danilo Medina era el presidente, él debió imponerse en ese momento. ¿Sabe por qué ocurrió eso? Porque el presidente de la República llamó al presidente de la Junta, que se sometió a eso sin ningún tipo de... sin protestar, y le dijo que aquí iba a haber casi una guerra civil si no se suspendían las elecciones. Estamos hablando de alguien que no es un demócrata, que cuando un periodista habla mal de él se llama al medio y se presiona para que no, que compra voluntades, que no puede tener alcaldes en contra, porque si lo tiene en contra o lo compra o lo persiguen o le retienen recursos. Ya terminamos la entrevista, pero yo necesito saber en un minuto qué va a pasar con la alianza si ustedes trataron, Rescate RD, si ustedes trataron ese tema ayer. Sí, bueno, la alianza yo creo que es el camino que debemos continuar, el camino de ir sin juntos. alianza yo creo que le iría de ir juntos. Hay muy mal. Una responsabilidad ahora de ver cómo se puede ampliar en términos de la cantidad de senadores. Pero con sinceridad, me imagino yo, y que Danilo y Leonel de una vez y por todas a ver si se juntan y puedan crear un impacto positivo para esta alianza. Sí, y Abel, porque Abel es nuestro candidato presidencial. Abel, sí. Pero el odio y los problemas no están con Abel, tú lo sabes. No hay odio ni problema. Aquí lo que se impone es el criterio político y la responsabilidad que tenemos como oposición de sacar un gobierno. Rápido cuando estamos contigo. Sí. Se fue el tiempo pronto. Sí, así mismo es. Ya no están haciendo... Gracias, Johnny. Gracias a ti. Cuídese. Johnny, un abrazo. Éxito. Señor, gracias por su sintonía. Feliz resto del día. Mañana nos vemos.